Hola, buenas tardes. Hoy vamos a presentar una aplicación web graficadora de Gantt con componentes multimedia utilizando Servlet, React con ECMAScript 6, Babel y Webpack. Los integrantes del equipo son García Martínez Arturo, Gómez Gómez Ernesto y Rodríguez Paredes Roberto. El diagrama de casos de uso representa la aplicación graficadora de Gantt. Muestra a dos actores, uno llamado User y el otro BD. El actor User está asociado con los casos de uso Register, Login y Logout. El caso de uso Login, al tener una asociación include, requiere la incorporación del caso de uso Manage Project. A su vez, Manage Project cuenta con asociaciones Extend. Esto significa que opcionalmente puede incorporar los casos de uso Upload File, Add File, Create, Delete y Modify. Finalmente, el actor BD muestra asociación con el caso de uso Register y Manage Project, ya que representa la base de datos de nuestro sistema. El diseño de la base de datos se enfoca en gestionar proyectos y tareas con diagramas de Gantt. Entre las tablas principales se encuentra Users, Projects y Tasks. La tabla Users contiene el almacenamiento de los usuarios del sistema, tomando como campos principales un identificador, usuario, email y finalmente una contraseña. La tabla de usuarios presenta una relación uno a muchos con la tabla Projects. Esto significa que un usuario puede tener múltiples proyectos. La tabla Projects contiene los proyectos creados por los usuarios. Los campos clave que presenta esta tabla son un identificador único, una llave foránea que vincula al usuario, un nombre junto con una descripción del proyecto y finalmente la fecha de creación que se coloca de forma automática. La tabla Tasks gestiona las tareas dentro de un proyecto, con soporte para jerarquía padre-hijo. Sus campos principales son un identificador, una clave foránea que vincula la tarea a un proyecto, el nombre de la tarea, la fecha de inicio y fin, el porcentaje de progreso, las tareas hijas, el tipo de tarea y finalmente el estado de visibilidad de la tarea en la interfaz. Ahora, en la fase 3, se explicará de forma general los paquetes y las clases desarrolladas para el proyecto dentro de este entorno de desarrollo. Primero que nada, se ha decidido crear un paquete llamado API. Esto debido a que va a contener todas aquellas clases que actúan como punto de entrada al sistema, lo que son los servlets, que prácticamente son las peticiones HTTP desde el frontend. En este caso, del framework que estamos utilizando, React. Como podemos observar en el diagrama, prácticamente la mayoría de las clases que vamos a desarrollar heredan a HTTP Servlet. Esto porque prácticamente la mayoría van a utilizar lo que son las funciones doGet y doPost para realizar peticiones al servidor. Bueno, como podemos observar en el diagrama, prácticamente la mayoría de las clases que vamos a desarrollar heredan a HTTP Servlet. Esto porque prácticamente la mayoría van a utilizar lo que son las funciones doGet y doPost para realizar peticiones al servidor. En la mayoría de las clases que estamos implementando se van a enfocar principalmente a ya sea eliminar, agregar o modificar ya sean tareas, proyectos o links. En este caso que son las partes más importantes que maneja nuestro diagrama de Gantt. Tenemos para empezar lo que es el login. En el login lo que hace es que si nosotros realizamos una petición a este servlet, va a buscar en una base de datos si el usuario que hemos ingresado es correcto junto con la contraseña. Una vez que hemos iniciado sesión correctamente, vamos a utilizar el servlet preguntas. En este lo que vamos a hacer es obtener todos los proyectos del usuario y de esta forma regresarlos al front-end y podérselo mostrar en la interfaz. En esa parte, que una vez que estamos logueados, es importante este servlet que es de check session, en el cual prácticamente vamos a estarlo utilizando para que el usuario pueda navegar dentro de sus proyectos de una manera más segura. La clase DB, o en este caso es la base de datos,
lo que nos va a proporcionar es una conexión con la misma base de datos y realizar las consultas. También tenemos la clase insert, project y delete project, que prácticamente van a ser los servlets con los que vamos a poder crear y eliminar proyectos en la interfaz de usuario. Y de ahí tenemos prácticamente los que son las demás clases, como delete task, insert link, insert project, insert task, update task, delete link, que nos van a ayudar a realizar las modificaciones de nuestros proyectos. En nuestro GAN recordemos que podemos agregar tareas, establecer cuánto van a durar, si hay tareas que son como hijas de otras tareas y demás. Entonces estos servlets nos van a ayudar a realizar todo ese tipo de modificaciones requeridas por nuestro proyecto. En la fase 4 se va a explicar el desarrollo de la codificación de cada una de las clases, pues principalmente las partes más importantes. Para empezar, iniciaremos con check session. Prácticamente esta clase lo que hace es recuperar si el usuario ya tiene una sesión activa. Si es así, regresa verdadero, y si no, pues regresa un no. La clase debe nos va a regresar una conexión con la base de datos. Esto con el fin de ejecutar sentencias SQL. Aquí se intenta realizar la conexión con la base de datos y aquí prácticamente se realiza la ejecución de la actualización. En esa parte se ejecuta la consulta y eso es todo. En los archivos de eliminación, en este caso de letlink, prácticamente se hace una consulta, se obtiene la sesión. En caso de que la sesión no exista, se manda un error de usuario no identificado o no autenticado. En caso de que exista, se intenta realizar la conexión con la base de datos y se ejecuta la sentencia de eliminar, en este caso, los links de las tareas. Prácticamente se le pasa el ID del link y devuelve un success true en caso de que sea un éxito la eliminación, y si no, se manda un error de enlace no encontrado. En el caso de eliminación de proyecto es prácticamente lo mismo. Se obtiene la sesión. En caso de que esa sesión sí exista, se realiza la conexión con la base de datos, se realiza la eliminación y devuelve success true en caso de que sí se haya hecho la eliminación, y si no, un success false o un error de tarea no encontrada. La clase GetData lo que nos permite es recuperar todas las tareas y todos los enlaces de un proyecto. Esto con el fin de enviar toda esa información al componente de Gantt de React. En este caso, al igual que en los otros scripts, se obtiene la sesión del usuario. Si no existe, entonces regresa un error. En caso de existir, se empieza a crear nuestra respuesta JSON. Entonces aquí lo primero que hacemos es obtener todas las tareas con el ID del proyecto. En caso de encontrar alguna respuesta, para cada tarea encontrada se va a generar su JSON o su respuesta JSON. Luego se van a obtener los links.
Se hace lo mismo, por cada link se crea su parte del JSON. Y ya en caso de que la consulta sea un éxito, se retorna un archivo, bueno, no se retorna un objeto JSON con todos los datos. En los archivos de inserción, prácticamente se hace lo mismo que en las otras sentencias, solamente que con la diferencia de que aquí se va a intentar realizar una inserción de un nuevo dato en una tabla. Igual se sigue el mismo método, se obtiene la sesión. En caso de que no exista la sesión, se retorna un error. Luego de eso se va a intentar realizar la sentencia, aquí es donde se obtiene la conexión con la base de datos. Luego se prepara la sentencia, se ejecuta y en caso de que sea un éxito, se retorna success true y si no, se retorna un error. Para nuestro servlet de login, lo que hace es obtener los datos que son ingresados por el usuario. Se intenta encontrar dentro de una consulta con la base de datos, prácticamente que coincidan las credenciales ingresadas. En caso de que sí se encuentre un resultado, se crea una sesión con el ID del usuario y su nombre. Eso con el fin de que se pueda recuperar en otros servlets. Y se retorna un sí en caso de que sí haya sido un éxito y un no en caso de que pues, no se haya podido crear. El archivo pregunta o la clase preguntas es prácticamente una clase reciclada en donde nosotros vamos a obtener todos los proyectos del usuario. En este caso se obtiene la sesión para que verificar que está autorizado a realizar la consulta. Luego de eso se crea nuestro archivo JSON. Se va a intentar realizar la conexión con la base de datos, selecciona todos los proyectos del usuario y para todos los proyectos que se encuentren se van a agregar a nuestro JSON. Y se retornan, vamos a realizar una impresión para debuguear y se retorna al usuario. En el servlet de update task o actualización de tarea, se hace prácticamente lo mismo que en los demás servlets. Se obtiene la sesión. En caso de que exista la sesión, eh, se va a proceder a realizar la conexión con la base de datos. En caso de que sea un éxito, se va a realizar la sentencia de actualización con los datos ingresados. Y se realiza una impresión de debugueo de que fue un éxito la inserción de la tarea o la inserción de la actualización. Ahora pasamos a la parte del funcionamiento, donde contamos con un inicio de sesión, el cual tiene dos campos, que son el usuario y la contraseña. Como sabemos, pues las credenciales por default son admin y en la contraseña es 1234. Sin embargo, si no se cumplen estas credenciales, tenemos una validación para esta parte, en donde gracias al framework de Suite Alert, pues nos aparecen estas alertas que se ven en pantalla. Ahora, haciendo que pues el usuario no pueda acceder a nuestra plataforma justamente si no es el de default. Una vez que iniciamos sesión con el usuario que es, pues se nos muestra la siguiente pantalla que corresponde a nuestro root y tiene la función de crear, ver y eliminar. Con esto, si nos dirigimos a la parte de crear, tenemos un apartado que nos muestra un campo para poder guardar el nombre del proyecto y su descripción. Al momento de darle clic a nuestro botón, pues nos aparece una alerta que se creó correctamente el proyecto, redirigiéndonos así a nuestro CRUD. Una vez en el CRUD, nos vamos a la opción de editar el proyecto que acabamos de crear. Aquí se nos muestra una pantalla con el framework utilizando pues para crear diagramas de Gantt.
Este cuenta con un apartado de crear nuevas tareas que contienen el nombre, descripción, tipo, duración y también lo que se ha avanzado en esta tarea. Una vez que terminamos de crear las tareas, nos dirigimos nuevamente a nuestro CRUD. Sin embargo, aquí surge un problema. Y es que al momento de volver al diagrama en donde creamos las tareas, estas no se guardan. Porque esto se debe a que no se están enviando las peticiones a nuestra base de datos. Esto pues resulta problemático porque realmente no se tiene la opción de editar, pero si nosotros subimos las tareas desde la base de datos y abremos este mismo proyecto, que en este caso pues es el de la demo, sí se pueden ver las tareas que se guardaron. Ahora, también otra opción que sí tenemos habilitada es la parte de eliminar y pues ver nuestro diagrama. Cuando eliminamos nuestro diagrama nos aparece una notificación que ha sido pues eliminada exitosamente y se nos redirige de nuevo a nuestro CRUD. En este caso pues elimina de la tabla que también tenemos en esta parte y para la parte de ver pues solamente se muestra el diagrama que se cargó en la parte del demo. Finalmente, algo importante a mencionar es que el usuario al momento de estar en el inicio de sesión no se puede mover a las demás páginas con las que contamos. Esto se debe a que solamente será cuando se inicie sesión.